Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Muchas veces se habla de fake news, de lenguaje inclusivo, de la construcción de la identidad a partir de las palabras. Sin embargo, nada mejor que un aclamado psicólogo y un gran doctor en filosofía para que puedan traer luz ante tanta oscuridad. Por ello, hoy quiero compartir las reflexiones que hay en torno al lenguaje y el poder que aporta tanto Pablo Caruso, psicólogo católico, y el doctor en filosofía Daniel Omar Siegel. Sin más dilaciones, he aquí que comparto su sabiduría y por favor recuerden suscribirse al canal, así llegamos a más personas. Es un tema súper importante. La disciplina en la que yo trabajo, la profesión, es de la palabra. O sea, nosotros trabajamos con la palabra y la palabra es súper importante y va a haber muchos autores que van a desarrollar en sí misma qué es la palabra, la representación palabra y cómo ella va actuando en nuestra vida. Según la historia que vos contabas, a ver, tenemos dos puntos ahí, ¿no? La palabra como impulso, ¿no? La palabra que al niño le genera el impulso de arrojar, en este caso el monopatín, porque se le genera una emoción, o tomarlo nuevamente y olvidarse de la palabra anterior que negaba su propia capacidad en cierto punto, no porque tu esposa lo haya querido decir con esa connotación, sino porque lo ha interpretado hacia el niño. Y ahí caemos en otro punto clave que es la interpretación, ¿no? Por lo tanto, la palabra crea o no crea realidad. Y ahí tenemos que hacer una subdivisión. A ver, crea la realidad subjetiva, no forzosamente porque yo crea que en este momento estoy en una playa y me represente, ¿no? Como significado significante tomando a Saussure o como significante significado tomando a Lacan. Si yo me imagino que estoy, ¿no? En mi imaginación estoy en la playa, puedo realmente crearme la realidad subjetiva de que ahora estoy en la playa, pero objetivamente no estoy en la playa, estoy en mi casa. Los deportistas, por ejemplo, utilizan mucho un recurso que es la visualización y se ha comprobado que cuando ellos, por ejemplo, un corredor está el día anterior generando en su cabeza la carrera del otro día o imaginándosela, se activan los mismos músculos que cuando corre. Por lo tanto, ahí, desde el objetivo, el corredor no está en la pista, pero desde la subjetividad en cuanto la emoción empieza, la imaginación empieza a operar a partir de la representación mental, ahí se activan los músculos. Entonces, ¿cómo puede ser si yo no estoy corriendo que el corazón se acelere? ¿Cómo puede ser que tenga la activación que tendría cuando el otro día en la pista tengo que desempeñarme contra otros corredores? Y esto lo podemos ver en cuadros clínicos patológicos, como por ejemplo un ataque de pánico. Un ataque de pánico no hay en lo objetivo algo que esté sucediendo, pero en lo subjetivo hay una crisis fenomenal porque se están activando sistemas psicofisiológicos muy antiguos filogenéticamente hablando, es decir, el ser humano puede luchar o puede huir, y esto en el momento de las cavernas, del hombre de las cavernas, pasaba que, bueno, el hombre tenía que salir a luchar o huir de, por ejemplo, el león. Hoy no tenemos eso, no tenemos el león delante cuando se vive en una urbe, pero en nuestra cabeza, nuestra representación, está que tenemos que luchar o que tenemos que huir de algo, y ahí se activa, porque funciona bien nuestro organismo, todo un sistema que va a ir a responder a la información que vía imagen o palabra le pasamos a nuestro organismo. Nosotros, por lo menos de la clínica, yo trabajo todo el tiempo con esto, qué información yo le paso qué información yo me paso a mí mismo, y ahí tengo un montón, sin fin de respuestas, y cuando la información que uno le pasa es realmente desproporcional a la realidad, ¿qué sucede? Y empiezan las crisis, por ejemplo, la ansiedad o exponencialmente un miedo irracional, que sería una crisis de pánico o barra una crisis de angustia, una angustia muy fuerte. Por lo tanto, esto se trabaja mucho desde el autodiálogo. La psicología cognitiva va a hablar de la analogía del computador y lo podemos pensar justamente como vos tenés una computadora como la que yo tengo delante de mis ojos, metes un pendrive o un disco, procesa, hace un procesamiento que puede ser caja blanca o caja negra, es decir, yo puedo conocer el proceso mental que está haciendo, el proceso que está haciendo la computadora, o puedo desconocerlo, pero me da un resultado, por ejemplo, un archivo, por ejemplo, una impresión. Nosotros vamos a ir a trabajar qué es lo que está ahí adentro de esa caja negra que desconozco para pasarla a que sea una caja blanca y poder operar dentro de lo que está aquí, que son
justamente pensamientos, emociones, entre miles de otras cosas que se juegan en este momento, o sea, que se juegan en la cabeza de esa persona. Vygotsky, psicólogo que tiene la teoría de la influencia sociocultural, va a hablar que desde el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje es un efecto de el pensamiento que tiene una doble vía, o sea, que se encarna en la palabra y que produce el lenguaje, pero a partir del pensamiento. Por lo tanto, nunca podemos disociar pensamiento de palabra, porque nosotros, como decía anteriormente, pensamos en imágenes, pensamos en palabras. Después Dani por ahí desde Lacan lo va a desarrollar, todo, ¿no? El algoritmo susuriano, el algoritmo de Lacan. Se lo dejo para él esa parte, pero me parece interesante que podamos verlo desde acá, ¿no? Bueno, el significado de la palabra es un fenómeno del pensamiento, ¿no? Y ese pensamiento se va a encarnar en la palabra que va a producir un lenguaje. Entonces no es menor cómo nosotros hablamos, no es menor cómo nosotros vamos a plasmar nuestro pensamiento a partir justamente de nuestras vivencias, historia personal, etcétera, 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 que va a salir vía palabra. Es súper importante. Después tenemos, por ejemplo, el lenguaje no verbal, que es cómo nuestro cuerpo habla, el cuerpo que expresa. Cuando nosotros hundimos la palabra en uno mismo, me callo, me reprimo, el cuerpo lo habla. De ahí las enfermedades, entre comillas, psicosomáticas. El soma, que es el cuerpo, va a actuar lo que la representación palabra no puede expresar. Por lo tanto, el cuerpo tiene que decirlo. Es muy importante cuando nosotros hablamos con una persona o trabajamos con una persona, lo no verbal. Obviamente que no es lo fundamental, pero muchas veces la persona te está diciendo que está espectacular en la vida y el cuerpo está mostrando toda la información contraria. Y como el lenguaje no verbal es inconsciente, hasta que uno lo concientiza y puede tener cierta coherencia, esto se ve mucho, por ejemplo, en todo el trabajo que hacen los políticos o los oradores que intentan tener una gran conciencia de lo que el cuerpo muestra y lo que la palabra está diciendo. Bueno, yo en este momento estoy tratando de expresar o acompañar mi palabra con cierta gestualidad para que genere en el receptor cierto rapport, bla, 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 bla. Entonces uno intenta pasar este mensaje. No es lo mismo que yo esté con un tono monocorde, sin ningún tipo de movimiento, que puedo hasta generar aburrimiento. Bueno, yo generalmente en mis palabras suelo tener, por una cuestión temperamental, cierta intensidad a la hora de hablar, cierto movimiento, o sea, voy jugando con las fluctuaciones del sonido generalmente, acentúo palabras, bueno, eso es para que llegue de la mejor manera posible. Esto es lo que hacen, por ejemplo, los políticos, que después si hay otra pregunta yo voy a indagar en un personaje de la política argentina que se ha analizado cómo es su discurso, Cristina Fernández de Kirchner, que es muy interesante ver lo que plantea. Por lo tanto, para no hacerlo más largo, cuando no hay palabra, hay acto. Entonces, la palabra es lo que mediatiza la emoción de la acción, el logos, razón, palabra va a mediatizar el patos, es decir, la propia emocionalidad. Aquella persona que carece de la palabra actúa hacia afuera o actúa sintomatológicamente hacia adentro. Puede haber síntomas exteriores, obviamente también. Le pegó una trompada por un impulsivo, un TLP, que sería un trastorno límite de personalidad, etcétera. O sea, son muchas cosas. Quiero meter la mayor cantidad de información posible en poco tiempo. Y por último, los discursos van a ser, ¿qué cosa? El discurso poder, un entramado que va a intentar hacer un control sutil de la mente de los que lo reciben. Y esto es muy interesante porque el título de este vivo era Lenguaje y Poder, ¿no? Cómo a partir de la lengua, a partir del lenguaje, de la lingüística, se va generando en el receptor, a partir de ciertas características que inequívocamente van a ir a tocar la emocionalidad de la persona, porque ahí está el punto clave. Quien conoce la emocionalidad propia y la emocionalidad ajena es quien tiene éxito. Esto es inteligencia emocional interpersonal, ¿no? Conocer la emocionalidad, ahí está el quiebre. Por eso es muy importante que en el discurso, generalmente los políticos, no se basan fundamentalmente en la argumentación lógica, se basan en cómo empatizar con ese rebaño a quienes le van a hablar de una manera particular. Y por ahí no están diciendo absolutamente nada lógico, sino se crean los relatos. Y yo voy a comprar ese relato porque hay una empatía puntual, ¿no? Un principio de Václavic, ¿no? En la comunicación humana. No es tan importante lo que se dice, sino lo que el receptor entiende.
no es tan verdadero lo que yo estoy diciendo como emisor, sino lo que el receptor quiere realmente entender. Eso es lo importante en el axioma de la comunicación humana, es un principio, y el primer axioma es imposible no comunicar. Siempre hay algo que se está comunicando con palabra o con ausencia de la misma. Por lo tanto, lo dejo acá, después se pueden agregar muchas cosas más, pero me parece como una introducción, por lo menos desde lo psíquico, cómo la palabra mediatiza emoción y acto. Donde no hay palabra, la emoción pasa muy rápidamente a la acción. Y nosotros trabajamos muchísimo para abrir ese espectro, ¿no? Que la persona pueda, a partir de la concientización, disminuir el porcentaje inconsciente que maneja en su aparato psíquico. De ahí el autogobierno personal, como diría el padre José Kentenich, ¿no? En los procesos personales de vida para justamente conocerme más y poder tener la posibilidad de gobernar mi acción, ¿no? Bueno, es un entramado complejo, quiero hacerlo lo más simple posible. Bueno, gracias. Sí, la verdad que es un tema complejo porque aparte, bueno, en el caso de la filosofía, cada maestrito con su librito, ¿no? Hay distintas concepciones acerca del lenguaje, pero digamos que lo que podemos acordar es que el lenguaje es un sistema, ¿no? Y es un sistema en el cual estamos sumergidos y es un sistema que además de alguna manera nos determina, ¿no? Porque nosotros no podemos hablar cualquier lenguaje, sino un lenguaje que nos ha sido dado, encarnado básicamente en la figura de los padres, ¿no? Que son los que comunican el lenguaje de una generación a la otra. Y al hacerlo transmiten no solo el lenguaje, sino que transmiten toda una serie de saberes o conocimientos, y además son los que poseen la autoridad para transmitirlo, ¿no? Por eso esa situación que narraba Horacio, donde una mala interpretación, porque siempre el lenguaje da lugar a buenas y malas interpretaciones, y aparte es su sombra, ¿no? Es como que el lenguaje comunica y comunica siempre más y menos de lo que uno desearía que comunicara cuando uno usa esas palabras, ¿no? Entonces por ahí uno dice algo y el chico lo interpreta como una orden, ¿no? Como en este caso le decís, vos no sabés andar en monopatín, entonces, o en patineta, entonces el chico que entiende que uno le está dando la orden de que no lo haga. ¿Por qué? Porque el lenguaje tiene una función directiva, no es solamente una descripción de la realidad, es un medio de comunicación, ¿no? Somos animales políticos, como decía Aristóteles, y el medio a través del cual nos comunicamos es la palabra. Pero la palabra al mismo tiempo que comunica, incomunica, porque la palabra da lugar al malentendido. Por eso, como decía Pablo, es tan importante la palabra, el hecho de que cómo es recibida del otro lado, ¿no? Cómo se interpreta. Y nunca podemos estar seguros de que el otro entiende exactamente lo que nosotros le estamos diciendo. Y ese tipo de interferencias se dan mucho en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Yo he notado, por ejemplo, que a veces al hacer un comentario, siempre me han contestado pensando que estaba diciendo otra cosa que lo que yo quería decir. Por ahí en un diálogo cara a cara es más fácil corregirse, pero cuando uno lanza así un comentario en las redes, enseguida ya el otro lo interpreta de una manera determinada y está predispuesto, ¿no? A tomarlo en un sentido que generalmente es un sentido de agresión. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde generalmente las palabras son medios de comunicar agresividad o el estar en contra del otro, ¿no? Esta atomización que se da, y sin embargo en un medio social, ¿no? Lo cual es paradójico. Y también es paradójico el lenguaje porque para poder decir que es el lenguaje tenemos que usar el propio lenguaje, ¿no? Con lo cual la cosa se complica más todavía. O sea, el lenguaje es su propio metalenguaje, en el sentido de que si yo quiero decir qué es el lenguaje, que uso palabras. Y por lo tanto puedo dar lugar a los mismos malos entendidos, ¿no es cierto? Entonces, todo el tema del lenguaje es muy complejo, porque por un lado es cierto que el lenguaje no crea la realidad ya está ahí, pero también es cierto que el lenguaje de alguna manera ordena, lo que si no sería un caos de experiencias, ¿no? Uno va delimitando su mundo en función del lenguaje. Por eso Wittgenstein decía, los límites de mi mundo son los límites del lenguaje. Pero por otro lado, la pregunta es, ¿tiene límites el lenguaje o no tiene límites? O sea, si uno va circulando alrededor de las palabras y va yendo de una palabra a otra tratando de definirlas y de aclararlas, ¿hay un punto de cierre? ¿Hay un lugar donde uno se detiene? ¿O siempre se puede seguir hablando? ¿No? Hay muchas discusiones en filosofía con respecto a eso. Y además, cuando uno habla acerca de las cosas, el lenguaje nos da la ventaja de poder hablar de lo que no existe, de lo que es mera fantasía, por ejemplo. Como decía Pablo, uno podría llegar a imaginarse una situación, ¿no? Y sentirla como si la estuviera viviendo, y se activan los músculos y todo eso, que es este proceso que hacen los deportistas, ¿no?
Yo si me pongo a pensar en eso, generalmente lo que me pasa es que eso me genera traspiés, porque si yo estoy pensando, por ejemplo, qué es lo que voy a comunicar cuando estamos por entrar a una charla de este tipo, lo más probable es que termine diciendo totalmente otra cosa, porque de alguna manera el lenguaje es algo parasitario, es algo que nos domina, nos maneja, no sabemos muy bien de dónde nos viene lo que decimos. Después por ahí podemos corregirnos y tratar de tomar posesión voluntaria de lo que comunicamos, pero esa posesión es relativa. Al mismo tiempo nosotros somos funcionarios del lenguaje, o sea, cada vez que lo usamos, lo realimentamos, ¿no? Porque estamos de alguna manera diciendo que obedecemos a las leyes de ese lenguaje y las aceptamos. Entonces, al aceptarlas, también aceptamos que hay ciertas personas que tienen la autoridad para utilizar determinadas palabras, ¿no? Eso nos viene desde la formación de la infancia, ¿no? Como decía Horacio, le damos a nuestros padres la autoridad para decirnos si somos o no capaces de hacer determinadas cosas. Y en ese sentido es cierto que la palabra genera realidad. Y está esto que se llaman actos de habla, como dice Austin, por ejemplo, que es el juramento, ¿no? Por ejemplo, o el juramento de fidelidad, o el hecho de decir, ¿quieres casarte con ella? Sí quiero. Y eso genera un antes y un después, ¿no es cierto? Eso cambia la realidad. ¿Pero por qué? Porque es la manifestación de algo que ya se está dando entre esos sujetos y que es signo de ese pacto que se realiza con el otro, ¿no? Entonces vivimos en un mundo donde las palabras hacen cosas, ¿no? Nosotros hacemos cosas con las palabras. Por ejemplo, en el caso de un juramento, o cuando se declara la culpabilidad de un reo, ¿no? Y enseguida pasa de la condición de hombre libre a la condición de ir a parar a la cárcel, ¿no? Y además está la cuestión de quién tiene autoridad para decir ciertas cosas acerca de ciertos temas. Por ejemplo, un médico tiene autoridad para hablar de la pandemia y no tengo yo la misma autoridad. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que él sabe, ¿no? Y ese saber da poder, y ahí es donde se relaciona el tema del poder y el lenguaje. Alguien tiene el poder para decir ciertas cosas sobre ciertos temas, y eso limita la posibilidad de los demás para discutírselo, ¿no? Pero bueno, esto como una introducción general, sé que fui saltando de un tema a otro, pero bueno, es una cuestión sumamente compleja, ¿no? Esta del lenguaje. Sí, No, y la de hecho, respuesta es sí. Hay un autor, un lingüista que se llama Jagger, que va a decir que los discursos inducen comportamientos y estos inducen o fabrican o generan otros discursos. Las palabras no son vacías, las palabras tienen un significado, las palabras inducen comportamientos, tocan emociones y cuando la persona que lo emite tiene determinada intencionalidad, porque una palabra tiene una intencionalidad por detrás, ¿no? No es una palabra que esté arrojada al aire porque sí, por lo menos en este caso que estamos hablando, la palabra como poder o como generador de poder. Entonces, no lo podemos tomar como que son aleatorias ni carentes de significado ni de sentido, sino que tienen una generación propia. Entonces, este autor va a decir que, bueno, a ver, producen un comportamiento. Cuando el político va a las masas, ¿qué intenta generar? Por un lado, como decía antes, bueno, la lógica, la argumentación, la razón no va a entrar en primer plano. Lo que va a entrar en primer plano, lo que se va a representar, que es poner por delante, va a ser justamente la capacidad que tenga de tocar en el otro algo interior para que siga mi relato y no forzosamente tiene que ver con una verdad. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, uno ve una serie, una película y se larga a llorar o tiene una emoción. Yo siempre les explico a los pacientes, bueno, pero no tiene absolutamente nada que ver la película en sí misma, porque si no, este sería un acto conductual A, entonces B. Todos los que miramos la película X lloramos en la misma escena. En realidad no, uno llora, el otro se ríe, el otro no le pasa absolutamente nada, el otro se levanta de la butaca y se va porque se aburrió. Es decir, ese estímulo que es la película está tocando, está ingresando en tu campo interior y hay algo que está gatillando a nivel emocional, por lo tanto vos en ese momento generás un compromiso interior con esa escena y te largaste a llorar, o te angustiaste, o te entristeciste, o te enojaste. Entonces, yo antes hablaba de un estudio que hicieron a Cristina Fernández de Kirchner cuando tuvo los dos, cuando asumió, ¿no? En los años que estuvo la presidencia, y había 4 variables que evaluaron, ¿no? Como el discurso de ella, quien es una líder carismática, el que le gusta bien, el que no le gusta bien, saben lo que yo pienso, estoy en las antípodas, pero
lo primero que se basa es una descripción catastrófica de la realidad, punto número 1. Punto número 2, pone a los culpables, habla del otro, de quiénes son los culpables que han llevado a esa catástrofe. Punto número 3, hace una exaltación de valores nacionales y intenta generar un etos de credibilidad propia, ¿no? Y punto número 4, el más interesante, viene alguien a salvar. Entonces, descripción catastrófica, culpabilidad, muestra quiénes son los culpables, exaltación de valores nacionales, y punto número 4 tiene que ver con que va a aparecer una suerte de Mesías que va a venir a sacarlos de todo esto, obviamente, que es ella, ¿no? En ese punto. Esto va a ir directamente a estas masas, y cuando hablamos de masas, básicamente la masa es homogénea, no tiene un pensamiento propio individual, sino es un pensamiento único, funciona masificadamente, valga la redundancia, a partir de una suerte de inconsciente colectivo y tiene siempre un líder a quien tiene que seguir, por eso se homogeniza a partir de un líder. Si no hay un líder, no está la homogeneidad. Entonces, otro punto de evaluación era, a ver, de estos 4 puntos que mencionamos, ¿cuál es el que tiene más porcentaje en los discursos? Y es muy interesante, lo estoy leyendo, ¿no? Casi 49% era de salvadora de la sociedad. Le seguía la exaltación de valores nacionales con 22.3, denuncia de los culpables con 16.55 y descripción catastrófica 11.51. Es decir, el mayor porcentaje era el líder que viene a sacarte a vos de donde estás, porque hay otros que te pusieron y tenés que mirarme a mí. Acá estamos, como hablaba Jagger, ¿no? No Mick Jagger, sino el lingüista. ¿Cómo genera comportamiento? ¿Cómo genera en ese otro, ¿no?, esta interiorización de este discurso que genera la construcción de un relato a quien yo tengo que creerle? Y por eso, cuando, por ejemplo, hay causas, se demuestra, no, es intocable, yo no me toquen al ídolo, al líder, a quien sea. En este caso estamos puntualizando por este estudio, ¿no? Pero puede ser cualquiera. Empiezo a sesgar la realidad objetiva por una realidad que ha sido generada por un otro a partir de lo que me quieren hacer creer. Un punto más, fíjense, escuchen la cantidad de menciones a sí misma que hacen estos dos discursos, ¿no? La cantidad de menciones a sí misma. 117 menciones hace a sí misma, 49 menciones al pueblo en el primer discurso. En el segundo discurso, 111 menciones a sí misma, 42 a el pueblo. Es decir, si nosotros agarramos las variables y las juntamos, salvadora de la sociedad, automención, está dando una correlación positiva. Es decir, yo me tengo que automencionar porque soy la salvadora de la sociedad quien va a venir a sacarte a vos de donde estás, porque hay unos culpables a partir de toda la escena catastrófica que estoy mostrando, y tengo justamente el combo perfecto. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto? Bueno, si tenemos una masa que no esté homogenizada, por lo tanto ya no es más masa, que tenga la capacidad de un pensamiento crítico, de análisis, etcétera, es difícil que caigas acá, porque en el análisis crítico del discurso, yo no me voy a comer, hablando mal y pronto, cualquier discurso de cualquiera. Voy a hacer un análisis y voy a ver qué sirve y qué no, y vamos a tener una resultante. Pero me parece súper interesante traer este estudio, ¿no? Cómo son esas 4 variables de este discurso populista que lo que van a hacer justamente no es hablar de algo real, sino de cómo yo voy a empatizar a partir de la emocionalidad, además del carisma que puede tener, ¿no? Y ahí entran muchos elementos de esa propia personalidad que va a ser muy atractiva para aquellos otros que necesiten sobre todo creer en algo y levantar ciertas banderas. Ahí podemos meter la variable, obviamente, la ideología que está atravesando todo esto. Pero es relevante, ¿no? Es relevante cómo me tengo que automencionar para ponerme por encima, y después voy a mencionar al pueblo que va a depender intrínsecamente de mí. Ergo, votame, ergo, llévame a tal lugar, porque nosotros y ellos, ¿no? Ahora se está jugando con esto que decía Ale, el amor vence al odio, es decir, aquellos que están en un lado de la ecuación son los que aman, y los otros, los enemigos, son aquellos que van o que están odiando. Por lo tanto, hacen una compra o una hegemonía de ciertas palabras, ¿no? Amor y odio. Entramos en una dialéctica. Vos amás porque estás de este lado. Vos, por lo tanto, odiás porque estás desde el otro. Y es muy difícil o no es tan lindo ser considerado como alguien que odia, ¿no?
en contraposición a quien ama. Entonces se empiezan a generar todo este juego de palabras que si no son bien pensadas, si no se analizan de una buena forma, se cae en esto. Esto yo lo leo todo el tiempo, ¿no? Hasta con familiares cercanos que piensan que uno odia por el simple hecho de hablar por lo menos de la verdad con ciertos temas, ¿no? O por lo menos poner datos, hacer un análisis y no estar sesgado solamente por la idea, por la ideología, que es justamente la idea desencarnada de lo real, y estar constantemente sin ningún tipo de realidad donde lo que hace es mostrar los hechos, por ejemplo, ciertas audiencias o la evidencia propiamente dicha. No. Yo voy por acá y voy a creer ciegamente. Pero esto no es una cuestión de fe, esto es una cuestión de realidad, ¿no? Estamos en dos categorías distintas. Por lo tanto, ¿el lenguaje produce poder? Sí, claro, el lenguaje en sí mismo tiene poder. Por lo tanto, o repito, no, por lo tanto, ¿no? Pero como conclusión, podríamos decir que esta producción de comportamientos es porque hay una toca de emoción, se toca la emoción, que es lo más importante. Voy a recalcar siempre desde mi campo esto. Es muy importante el trabajo emocional, que no es solamente, ay, estás enojado, estás triste. No, el trabajo emocional es muy complejo, es muy profundo. Y voy a referenciar un último autor, Van Dijk, que es un lingüista, va a hablar de la interrelación entre la sociedad, la cognición y el discurso. Y va a decir que hay una interrelación directa entre el discurso y la cognición tomada como valores o ideas que se bajan, el discurso del emisor y la sociedad que está circundando justamente estos dos elementos. Va a haber una interrelación entre estos actores, y ahí va a estar justamente la construcción del poder, que es lo que va a ordenar la sociedad. Esto es un poco a grandes rasgos para responder la pregunta en estos minutos. Sí, por supuesto, y yo remontaría la cuestión al pasado, a la época de Platón, de Sócrates, de los sofistas, ¿sí? Cuando surge la democracia en Grecia, aparece esta cuestión de cómo convencer al otro de que uno tiene razón, ¿no? La tenga o no la tenga en sí, de cómo generar la impresión o la apariencia de la verdad, ¿no? Y eso se hace a través de la construcción de un discurso, a través del uso del lenguaje. Los griegos tenían esta idea de que, bueno, obviamente como la manera de manejar la imagen no era con vestidos caros o joyas, etcétera, sino que era la palabra, ¿no? Ellos usaban una toga y la palabra. Con la palabra se construían una imagen, ¿no? Y esa imagen que construían era la imagen de alguien que sabe de un tema, lo que sea. Los sofistas vendían esa capacidad y la llamaban retórica o oratoria, ¿no? Es la capacidad de embellecer el discurso para convencer al otro de que uno tiene la razón y de que el adversario está equivocado. Y lo que discutía justamente Sócrates era que cuando se utilizaban palabras bellas para convencer al auditorio, o palabras seductoras, ¿no? Esto de seducir con la palabra, no se pensaba en el verdadero significado de lo que se estaba diciendo. Por ejemplo, ¿qué significa el amor cuando Cristina habla de amor? ¿Qué significa el odio cuando hablamos de discurso de odio? Hace un tiempo atrás, hace 10, 15 años, no existían las palabras discurso de odio. Eso es un invento contemporáneo, ¿sí? Hemos visto cómo han surgido ciertas expresiones que antes no existían, o ciertos temas se han puesto de moda y antes no existían como temas de moda. En algún momento las mismas personas, como Cristina, que defendían que de lo que se trataba era de dignificar al pobre, ahora pueden defender que la manera de dignificar al pobre es eliminarlo a través del aborto, por ejemplo, ¿sí? Perdón si esa palabra no se podía pronunciar, pero bueno, hay que decir las cosas como son, ¿no? Las mismas personas diciendo distintas cosas, ¿no? En distintos momentos, sosteniendo distintos discursos según lo que esté de moda, según agendas globales, ¿no? Que van imponiendo esas maneras de pensar y de decir. Y expresiones como, por ejemplo, el calentamiento global que no existían. Me llamó la atención, por ejemplo, que en un manual que tiene mi hijo, ¿sí? En geografía, ahora acaba de terminar el estudio de esa materia, decía que el calentamiento global podía ser producido por dos causas. Una podría haber sido de origen antropogénico por las emisiones de CO2, pero otra podría ser simplemente porque estamos saliendo del estado de glaciación relativamente reciente, la última glaciación del Cuaternario,
y que hubo otros periodos en la historia en los cuales la temperatura media de la atmósfera era muchísimo más alta que en la actualidad. O sea, daba exactamente las dos como hipótesis posibles. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Que a partir del poder y del manejo de ciertos intereses económicos, un discurso fue el que predominó, ¿sí? Y se impuso. O sea, se convirtió en sentido común, ¿no? O sea, lo que había sido una hipótesis, una posibilidad, terminó tapando a la otra por motivos que podemos llegar a analizar, pero no es momento, y termina convirtiéndose en discurso de poder tal que si uno lo niega es un negacionista. Y negacionista, ¿no?, como todo término, tiene un significado y tiene una serie de referencias secundarias, ¿no? Todo término hace referencia a una cosa, pero tiene connotaciones, o sea, ciertas asociaciones que nosotros relacionamos. ¿Y con qué relacionamos la palabra negacionismo? Bueno, con negar que la Tierra sea redonda, con negar que los nazis hayan matado a judíos en los campos de concentración. Entonces enseguida hacemos ese cruce y cuando nos dicen que alguien es negacionista, enseguida consideramos que es alguien que debe ser excluido de la sociedad, que debe ser excluido del dominio de la palabra. Entonces, si alguien dice que no existe el calentamiento global o que no existe el cambio climático antropogénico, automáticamente queda exceptuado de la posibilidad de decir verdad, ¿no? ¿Por qué? Por ese cruce, ¿no? Por el hecho de que la palabra no solo porta una referencia, sino que tiene una connotación, o sea, una serie de implicancias, entre las cuales se encuentran las implicancias de carácter emocional, como decía Pablo. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, que alguien es nazi, por ejemplo, ¿sí? Enseguida, ¿cuál es la connotación de eso, no? Atribuimos a esa persona como alguien que debe ser excluido de la sociedad porque va a querer matar a un grupo determinado de personas. Y se asocia con eso el hecho de ser de derecha, por ejemplo, ¿no? Y aparte no existe la derecha, existe la ultraderecha. Y no es casual que se use ese término, ¿no? Hay izquierda y hay ultraderecha, ¿no? Y eso lo vemos en los discursos periodísticos, por ejemplo, en los países europeos. Si uno enciende cualquier canal de Europa, salvo quizá ahora en Italia, que las cosas están cambiando un poco, pero en Euronews constantemente se habla de izquierda y ultraderecha. Y ya hay una cierta idea sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso está aportado por ese discurso. ¿Y a quién se asigna ese discurso, no? Y a quién va dirigido y quién es designado con determinada palabra. Entonces, en el caso de Cristina, por ejemplo, el análisis que hace Pablo es muy interesante porque ella utiliza los mismos métodos que utilizaba Goebbels, por ejemplo, ¿no? Cuando él plantea, bueno, nosotros venimos a salvar a la nación alemana, hay un enemigo específico, que es el judío, acabando con ese enemigo específico, nosotros logramos salir del pantano en el cual nos encontramos en las posguerras, ¿eh? O sea que es exactamente la misma estructura. Y además nosotros venimos a traer el bien y los demás son el mal, ¿no? Entonces, esa forma de estructurar las cosas en función de nosotros y los otros, y de tomar lo que en realidad en cada uno hay de negativo, porque todos tenemos un lado luminoso y un lado oscuro, y proyectar lo oscuro sobre el enemigo, sobre el otro, ¿no? Como diría Freud, el yo placer purificado o el alma bella, ¿no?, que pone en el otro todo el peligro y todo el mal. Y bueno, ahí vemos cómo funciona la mente del psicópata, que es el manipulador, que es el que le alimenta, le da el alimento de lo que necesita el otro, que es el que tiene dudas, el neurótico. El neurótico tiene dudas y necesita certezas. ¿Y quién es el que logra dominarlo? El que viene con el discurso de yo sé dónde está la verdad, yo sé de qué se trata, sé cómo resolver el problema. Y siempre el problema es bien delimitado. Y tomando este bultito y eliminándolo, yo acabo con el problema, ¿sí? A través del método que sea. ¿Se entiende? Entonces, a través del discurso se crea poder, sí, efectivamente se crea poder. ¿Pero por qué? Porque aquel que tenga el discurso de la certeza absoluta, va a seducir a aquel que tiene el discurso de la duda, el que no sabe, el que está desorientado, porque ha perdido sus raíces, porque ha perdido su tradición, porque ha perdido ese saber que se comunicó de una generación a la otra y le daba cierta seguridad. Generalmente el que busca una madre en un político es porque no la tiene. El que busca un padre en un político es porque no lo tiene en su vida personal. Entonces esas personas que han quedado desconectadas de su medio familiar,
del entorno de su iglesia, de su familia, de todo eso que le daba sentido a su existencia, busca la certeza en alguien que va a ser la encarnación de la divinidad. Esa divinidad que ha muerto, ese Dios ha muerto de Nietzsche, pasa a ser un Dios vivo, ese que está frente a él como Mesías, que viene a salvarlo y con su discurso le dice: yo tengo la verdad, yo soy la verdad y la vida, y yo soy el bien y yo soy el amor, ¿no? Cuando en realidad su discurso es permanentemente una descarga constante de odio, ¿no? No sé si quedó claro lo que quería decir.